Hospital Pediátrico Hugo Mendoza se complace en la celebración de su 7ª jornada, acostumbrada de manera presencial. Esta vez vamos a estar teniendo una jornada virtual por la pandemia COVID-19. Esta vez está dedicada al doctor Félix Iglesias, maestro de la infectología, pediatra. Los temas a tratar esta noche tenemos en primer lugar consideraciones terapéuticas del paciente pediátrico crítico COVID-19 por la doctora Emily Brito. En segundo lugar, vamos a tener el título Epidemiología del COVID-19 en Pediatría en República Dominicana, que será presentado por el doctor Colomé. Y finalizaremos esta jornada, esta noche, con el tema ¿qué tenemos y hacia dónde vamos en el tratamiento del COVID-19 en pediatría? A cargo de la doctora Claribel Silva. Las preguntas podrán ser realizadas en el chat que aparecen en pantalla e irán siendo contestadas por los expositores correspondientes. Esta noche vamos a empezar con la doctora Emily Brito Encarnación, que estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Luis Eduardo Aybar y luego su subespecialidad en cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Actualmente labora como intensivista pediátrica en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral. Y por último en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. La doctora Brito nos trae el tema Consideraciones terapéuticas del paciente pediátrico con COVID-19. Con ustedes, la doctora Brito. Buenas. Agradeciendo la oportunidad por parte de los organizadores de la jornada científica del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, el tema que vamos a tratar hoy que nos compete son las consideraciones terapéuticas del paciente crítico pediátrico con COVID-19, que es nuestro principal objetivo, tratar de conocer todas las terapéuticas actuales que tenemos para el manejo del mismo en pacientes pediátricos. A manera de generalidad, es bueno conocer las estadísticas que tenemos actualmente, conociendo que para ya fecha del 18 de octubre la Organización Mundial de la Salud establece que tenemos aproximadamente 39 millones de casos a nivel mundial de COVID-19 con una mortalidad de 1.094.074 casos. Ya en República Dominicana para dicha fecha tenemos que 120.450 casos están positivos a COVID-19 y de estos una mortalidad de 2.189 pacientes. De estos casos positivos, según el Ministerio de Salud Pública, también para dicha fecha, encontramos que en nuestro país tenemos 2.321 casos positivos en pacientes menores de 16 años. Por la recopilación de otros países, conocemos que el porcentaje en estos pacientes pediátricos de padecer COVID-19 es aproximadamente de un 2% y que la mortalidad en dichos pacientes también es baja. Solamente conociéndose lo que son casos leves y moderados y no así teniendo casos graves de manera frecuente. Ya entrando en lo que es el conocimiento de la enfermedad, pacientes graves con COVID-19, los principales factores de riesgo que vamos a encontrar que van a estar asociados a padecer el mismo es algún tipo de comorbilidad, también lo que es la obesidad, pacientes diabéticos, que dentro de estos vamos a incluir lo que son enfermedades metabólicas en un 8%, las cardiopatías congénitas, los pacientes con falsemia homocigota en un 4% y que en nuestro país podemos tener un porcentaje mucho mayor por la incidencia de esta enfermedad a nivel nacional, también las neuropatías, las enfermedades crónicas pulmonares y cabe destacar que debemos incluir entre este listado los pacientes que cursan con desnutrición y pacientes que tienen menor de 12 meses. Ante todo paciente crítico que vayamos a evaluar, ante todo paciente crítico pediátrico, nos vamos a plantear la necesidad de auxiliarnos de lo que es el triángulo de evaluación pediátrico. En el triángulo de evaluación pediátrico vamos a tomar en cuenta lo que son la apariencia, la respiración y la circulación.
En la apariencia vamos a evidenciar si es un paciente que está intranquilo, que está inquieto o está agitado, si está hiperactivo o hipoactivo. En lo respiratorio vamos a ver si es un paciente que se torna con algún tipo de esfuerzo respiratorio o por el contrario si puede estar cursando con una respiración superficial. Y ya en la circulación vamos a tomar básicamente el parámetro de si es un paciente que se nota con cierto grado de palidez o cianótico. Cabe destacar que este triángulo de evaluación pediátrico vamos a realizar el mismo en 1 minuto sin la necesidad de tocar el paciente. Ya para profundizar, lo que sí nos va a orientar, tenemos 3 parámetros principales o 3 sistemas que nos van a orientar de que estamos frente a un paciente que puede estar cursando con una enfermedad grave ante COVID-19. Tenemos lo que es el sistema neurológico, que aquí sí nos vamos a auxiliar de medidas más profundas como es la evaluación del Glasgow, que mide básicamente 3 parámetros como la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Y reconocer que en pacientes menores de 3 años esos parámetros pueden variar. También el sistema respiratorio, vamos a observar el esfuerzo que hace el paciente, debemos reconocer la frecuencia respiratoria dependiendo de la edad del paciente. También lo que nos da la radiografía de tórax, ante qué tipo de infiltrado podemos estar presentes, porque eso también nos va a ayudar a la severidad a la que pueda evolucionar el mismo. La saturación del paciente, si es menor de 92%, y más si estamos utilizando ya un dispositivo de oxígeno. Y el quejido, que es un tipo de signo que nos da una alarma importante. También si el paciente está con retracciones torácicas severas o tiene algún tipo de disociación tóraco-abdominal. En cuanto a la inestabilidad hemodinámica, vamos a medir varios parámetros como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, los pulsos, la diuresis del paciente, la temperatura distal, si estamos con un paciente que en las extremidades está un poco caliente o si contrario está frío. En los pacientes ya que no solamente cursan con un cuadro grave de COVID-19, sino que también podemos estar frente a un síndrome inflamatorio multisistémico asociado al mismo, podemos encontrar otros signos. Cabe destacar que esos pacientes, por lo regular, tienen una historia de infección por COVID-19 2 o 4 semanas anteriores a presentar todo el cuadro del síndrome inflamatorio multisistémico o tienen una relación con alguna persona que ya haya padecido la enfermedad. Vamos a encontrar que en estos pacientes se va a presentar cuadro gastrointestinal como vómitos, dolor abdominal, diarrea. También vamos a encontrar lo que son erupciones mucocutáneas con una conjuntivitis no purulenta, datos de hipotensión y choque, disfunción miocárdica, pericarditis, elevación de las enzimas cardíacas, así como también alteración de la coagulación. Y lo que es la elevación de los marcadores inflamatorios como la PCR, eritrosedimentación y procalcitonina. Los laboratorios que nos van a indicar que estamos frente a una enfermedad grave por COVID-19, vamos a auxiliarnos del hemograma. Aquí podemos ver leucocitosis, podemos estar frente también a unos valores normales de leucocitos o el paciente puede estar cursando con leucopenia. Se puede acompañar de linfopenia, que por lo regular es un dato de peor pronóstico, también que tenga una PCR elevada, así como la procalcitonina, alteración del dímero D, ferritina, interleuquina 6 y una lactato deshidrogenasa que esté por encima de 500, que también está asociada a un peor pronóstico. En los pacientes ya que estemos manejando o el algoritmo que vamos a utilizar para manejar pacientes graves pediátricos con COVID-19 o que tengamos la sospecha del mismo, lo principal es la protección del personal, claro. Y en el minuto 0 es reconocer el niño grave. Si estamos frente a una alteración del estado de la conciencia o una alteración a nivel de la perfusión. En los primeros 5 minutos, como en todo paciente crítico pediátrico, debemos realizar la valoración del estado de conciencia y el ABC para la reanimación y monitorización del paciente. También aplicar lo que es oxigenoterapia
a alto flujo y si es necesario intubar el paciente. También colocar vías venosas hasta que podamos obtener lo que es una vía central. Realizar un glucotest, que es primordial porque dado toda la condición de choque podemos estar frente a un paciente con un trastorno de hipoglucemia y posteriormente entonces eso desencadenarnos un estado de parada cardíaca. Posterior a esto, lo ideal es administrar soluciones para mejorar el estado de choque y valorar la respuesta del mismo según los 8 parámetros que mencioné anteriormente: frecuencia cardíaca, tensión arterial, pulsos, llenado capilar, temperatura distal, diuresis. Y posteriormente a esto, lo ideal es que tras suministrar líquidos entre 10 a 20 mililitros por kilo, y el paciente no responde ya posteriormente a 30 mililitros por kilo, pues iniciar lo que es el uso de vasopresores de manera temprana. Si tenemos la sospecha de algún tipo de infección bacteriana añadida, pues administrar antibióticos en la primera hora del cuadro clínico. En pacientes que requieran una intubación, vamos a sopesarlo básicamente porque vamos a encontrar alteración neurológica de manera aguda, pacientes con un Glasgow menor de 8 puntos, pacientes también que tengan una inestabilidad hemodinámica y que no responda al uso de líquidos, y pacientes que tengan una insuficiencia respiratoria severa. Recordar que ante todo esto también la protección del personal es importante. Lo ideal es hacer una intubación en secuencia rápida con sedantes tipo ketamina por el mismo tema de la inestabilidad hemodinámica del paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, ya en pacientes con un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, tenemos básicamente 4 pilares. Tenemos el tratamiento inmunomodulador, antiviral, antitrombótico y utilizaremos también el ácido acetilsalicílico. En los pacientes que vamos a utilizar el tratamiento inmunomodulador tenemos el uso de inmunoglobulinas, también corticoides de manera sistémica. En cuanto a la inmunoglobulina, lo ideal es utilizarlo a dosis de 2 gramos por kilo, pero en pacientes que presentan una inestabilidad hemodinámica podemos utilizarlo a 1 gramo por kilo día por 2 días. Si tenemos un paciente que persiste con fiebre, entonces podemos utilizar una segunda dosis 36 horas luego de finalizar la primera. En pacientes que vayamos a utilizar corticoides sistémicos, lo ideal es para las formas leves y moderadas utilizarlo entre 1 a 2 miligramos por kilo día durante 3 a 5 días. Y en las formas graves podemos utilizar pulsos de metilprednisolona a 30 miligramos por kilo día y posteriormente mantener el uso de la misma 1 a 2 miligramos por kilo día durante 3 a 5 días y posteriormente suspender. Destacando que no podemos exceder durante la administración de los pulsos un máximo de 1 gramo por día. En cuanto a las formas de Kawasaki-like, lo ideal es asociar los corticoides sistémicos conjuntamente con la inmunoglobulina y más en pacientes que tengan alto riesgo de resistencia a inmunoglobulina. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes de sexo masculino, pacientes que tienen menor de 12 meses, pacientes que tengan alteración de las transaminasas. Ya en cuanto al bloqueo de la interleuquina 1, que se conoce como anakinra, se ha utilizado con éxito en pacientes con neumonía grave y con datos de hiperinflamación por COVID-19 y en pacientes que tienen síndrome multisistémico inflamatorio que es refractario a inmunoglobulinas y corticoides. En nuestro país realmente no tenemos la experiencia aún en pacientes que también se puede utilizar lo que es el bloqueo del factor de necrosis tumoral, que es un medicamento que se conoce como infliximab. Esta también la experiencia es limitada en pacientes pediátricos. Y en pacientes que se utilice el tocilizumab, que es el que está aprobado como tratamiento del síndrome liberador de citoquinas, bloqueo de interleuquina 6, lo podemos utilizar en pacientes que tengan más de 30 kilogramos a razón de 12 miligramos por kilo por 1 hora de administración y en pacientes que tengan un peso menor a este a razón de 8 miligramos por kilo. También administrar por 1 hora y no excediendo una infusión de 800 miligramos.
En cuanto al tratamiento antiviral, conocemos que a mediados de la pandemia, ya a mediados de junio, se había implementado o se había propuesto el uso de lopinavir y ritonavir y la hidroxicloroquina, pero estos tratamientos están desfasados, están descontinuados por el hecho no solamente de las contraindicaciones o los efectos adversos que tienen, pero sí porque se ha evidenciado de una manera u otra que no tienen tanta eficacia en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Lo que sí se está utilizando actualmente, es el tratamiento antiviral con Remdesivir, que se está implementando en pacientes que tengan un caso de infección activa, que tengan alta sospecha o casos graves de COVID-19. También se puede valorar la utilidad del mismo según las pruebas radiológicas que tengamos y microbiológicas. La dosis para implementar este es en pacientes con menos de 40 kilogramos, a razón de 5 miligramos por kilo, el primer día, para luego continuar el tratamiento de 2.5 miligramos por kilo durante 2 a 5 días. Y en pacientes que tengan un peso mayor a este, pues se implementaría ya dosis de adultos de 200 miligramos el primer día, para luego entonces mantener la dosis del segundo al quinto día de 100 miligramos. Los efectos adversos de este medicamento son hipotensión infusional, o sea, durante la administración de manera continua del medicamento, también lo que son alteraciones del tracto gastrointestinal como vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal y la elevación de las transaminasas e insuficiencia renal, que es reversible 2 semanas posteriormente a la suspensión del medicamento. En cuanto al tratamiento anticoagulante, vamos a tomar varias pautas o varios parámetros para implementar el mismo. Vamos a encontrar que en los pacientes que tienen una alteración del dímero D superior 5 o 6 veces por encima de su valor normal, también pacientes que presenten trombosis diagnosticada, pacientes inmovilizados, presencia de aneurismas gigantes, pacientes que tengan una disfunción severa del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor a un 30%, antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica y antecedentes personales de patología isquémica arterial. Se utiliza heparina de bajo peso molecular. El cálculo para la misma es de 1 miligramo por kilo día, y en pacientes con tromboembolismos o sospecha de trombosis venosa profunda, enoxaparina de 1 miligramo por kilo dosis, cada 12 horas subcutáneo. En pacientes que tengan alteración renal, lo ideal es suministrar la mitad de la dosis, a 0.5 miligramos por kilo día. Ya en cuanto al tratamiento con ácido acetil salicílico, vamos a tener que se va a iniciar de 30 a 50 miligramos por kilo día vía oral, posteriormente 48 horas después de haber desaparecido la fiebre. Y luego podemos continuar la dosis de 3 a 5 miligramos por kilo día cada 24 horas, siempre y cuando vamos a retirarlo cuando se normalice el cuadro, cuando no tengamos datos alterados a nivel del ecocardiograma, tengamos reactantes de fase aguda inflamatorios normales y transaminasas normales. Y también lo podemos utilizar como indicación antiagregante en casos de afectación clínica grave, presencia de aneurismas, datos clínicos o analíticos de inflamación y o trombosis que puede ser superior a 700.000 milímetros cúbicos. Entonces, a manera general de recomendaciones, es bueno recordar que el personal de salud siempre debe estar protegido, porque cualquier paciente puede ser COVID-19 positivo. También el reconocimiento del paciente crítico pediátrico es vital para un manejo oportuno del mismo y el adecuado implementación del tratamiento terapéutico para el niño grave. El manejo de oxígeno y líquidos al inicio, pero tomando en cuenta lo que es el exceso de oxígeno y líquidos, porque también puede acarrear lo que son complicaciones. Si necesitamos trasladar el paciente, siempre y cuando cumpliendo todas las medidas del lugar, y recordar que debemos manejar pacientes, no enfermedad. Muchas gracias. Continuando con nuestro segundo tema, epidemiología COVID-19 en pediatría en la República Dominicana, por el doctor Manuel Colomé, epidemiólogo. El doctor Manuel Colomé, médico egresado del programa de epidemiología de campo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ha realizado maestrías en bioética,
en investigación y en ciencias de la salud y en microbiología y enfermedades infecciosas. Es un experto en la prevención y control de infecciones. Se desempeña como gerente de epidemiología del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y es profesor de la Escuela de Salud Pública de la UAS y así como profesor de epidemiología y medicina preventiva de INTEP. El Dr. Colomé nos presentará el tema Epidemiología COVID-19 en pediatría en la República Dominicana. Con ustedes, el Dr. Manuel Colomé. Hola a todos, yo soy el Dr. Manuel Colomé, soy gerente del Servicio de Epidemiología del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y a continuación pues les voy a hablar un poco sobre el tema de la epidemiología del COVID en pediatría. En nuestro país, como ustedes sabrán, tenemos que el COVID empezó prácticamente en marzo con la detección del primer caso. No fue hasta entonces que luego más adelante la Organización Mundial de la Salud pues entonces articuló una serie de estrategias con el resto de todos los países para entonces poder afrontar la pandemia. Sin embargo, en nuestro país la introducción del nuevo coronavirus pues ha representado lo que es una amenaza para el sistema de salud pública en términos de respuesta sanitaria, trayendo consigo crisis económicas y sociales. Desde la introducción del COVID en la isla pues se ha diseminado rápidamente por todo el país. Nuestro estudio, básicamente lo que hicimos fue analizar los datos del sistema de vigilancia de infección respiratoria aguda grave, específicamente para el caso de COVID. Y el análisis que hemos hecho, pues lo que es describir prácticamente las características clínicas de la enfermedad, describir las manifestaciones sociodemográficas en pediatría, también hacer un análisis geoespacial de los casos de infección viral y calcular la tasa de letalidad y mortalidad. El estudio que hicimos se trata de un estudio descriptivo basado en los casos reportados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, también conocido como SINAVE, comprendido esto desde el inicio de la epidemia en nuestro país hasta el 13 de julio del año 2020. Todos los casos reportados en el SINAVE utilizados para nuestro análisis pues, son aquellos casos que tienen una prueba de PCR en tiempo real positiva. El sistema que tenemos se aplica, el sistema de vigilancia, para personas que tienen síntomas de infección respiratoria aguda grave y esos síntomas pues son notificados a través de los hospitales o de las unidades notificadoras, ya sea también unidad de atención primaria o hospitales de segundo nivel o tercer nivel, quienes entonces reportan esos casos. Esos casos luego se le hace una prueba confirmatoria, también se notifican casos realizados por lo que es la búsqueda activa comunitaria, entre otras. Las definiciones de casos utilizadas para la vigilancia son las establecidas por el Ministerio de Salud. Para ese entonces, recordad que las definiciones de casos son dinámicas. Y la población, objeto de estudio, pues se refiere a todo caso pediátrico reportado en el sistema de vigilancia con edades comprendidas entre los 0 hasta los 18 años cumplidos. El análisis que hicimos pues se basa en análisis descriptivo, análisis de serie de tendencia, análisis también de lo que es el riesgo, ¿verdad?, de desarrollar algún tipo de manifestación clínica en función de la edad de los casos notificados. Se calculó el intervalo de confianza 95% para las variables de interés, así como también se aceptó una P menor de 0.05 como modo de significancia estadística. Los datos se analizaron en SPSS y el software Excel y EpiInfo. A continuación vamos a presentar los resultados del estudio. Más de 108.000 casos fueron notificados en nuestro país hasta ese entonces. De esos 108.000 casos, pues tenemos 46.301 casos que fueron notificados durante el periodo de estudio y aproximadamente el 6.4% de esos casos pues corresponde a pediátricos, o sea, prácticamente 3.009 casos. De esos 3.009 casos, el 99.4% son casos confirmados, es decir, 2.992, lo que nos da a entender que este estudio tiene una muy buena base de casos confirmados, o sea que son sometidos a una prueba de PCR en tiempo real. Aquí podemos ver esta curva epidémica donde nos muestra lo que es la evolución de los casos de COVID, también comparado con los casos de infección respiratoria aguda grave en nuestro país. Si se fijan, podemos ver que existen picos de incidencia y que probablemente coinciden con los picos de IRAG. Esto nos da a entender que el COVID pues, tiene una curva epidémica
que tiene un patrón de transmisión continua y de fuente común. Y también podemos concluir con esto que al superponer las dos curvas, o tanto la curva de IRAG como la curva entonces de COVID, pues nos da a entender que quizá pueda tener un comportamiento similar que pudiera exacerbar quizá la magnitud de la epidemia cuando existan la coexistencia o coinfección de otras enfermedades respiratorias, ya que la vía de transmisión es prácticamente la misma. A continuación tenemos en esta otra gráfica una curva epidémica basada en el inicio de los síntomas de los pacientes notificados en el SINAVE. Y si observamos bien, podemos ver que a principios de año, prácticamente el 4 de enero, pues se reporta el primer caso pediátrico con síntomas en el SINAVE. Podemos concluir con esto que quizá la introducción del COVID en nuestro país quizá ocurrió a mediados de diciembre. ¿Basado en qué? En que si el periodo de incubación puede llegar hasta 14 días, pues si restamos esos 14 días cae en el año anterior, pues podemos concluir que en el 2019 probablemente ya tuvimos la presencia de COVID en nuestro país. Entonces, eso fue basado con los datos que estaban disponibles para la casilla que tenían signos y síntomas en el sistema. Bien. Ahora vemos el análisis geoespacial, geotemporal, de la distribución de casos con COVID. Podemos ver que prácticamente, a pesar de que el primer caso notificado pues ocurrió pediátrico en Santiago, bien, podemos ver que ya en los últimos 5 o 6 meses pues la distribución de COVID pues se ha esparcido por toda la República Dominicana. Bien, ahí podemos ver la distribución temporal. Observando ya las áreas que son de mayor incidencia en nuestro país, pues podemos ver que tanto Santo Domingo, Santiago, La Romana, La Altagracia y Barahona, pues son las áreas que tienen mayor incidencia en nuestro país. Esta incidencia ha sido ajustada en función de lo que es la densidad poblacional según la Oficina Nacional de Estadísticas. Bien. Si observamos ahora un cuadro que nos muestra lo que son las características sociodemográficas de los niños afectados por COVID, pues podemos ver que la mayor cantidad de afectados pues, se observa en el grupo de 5 a 9 años. Bien. Podemos ver también que la mayoría son del sexo femenino y podemos también tener que concluir que a pesar de que la mayoría pues, será del sexo femenino, pues no quiere decir que no afecte de ninguna manera a los varones porque realmente no fue una variación significativa. Además, recordar que la enfermedad no tiene ninguna predilección específica por sexo y que estas características pueden variar según el país, ¿verdad?, con el que se haga la comparación. También vemos que todavía Santo Domingo, bien, pues Santo Domingo, Santiago, pues como le comentaba, son las zonas que tienen mayor tipo de incidencia en nuestro país y la letalidad de la enfermedad pues ha sido prácticamente muy baja. La mayoría de los casos no ameritó hospitalización, eso es muy importante, bien, considerando lo que es la existencia del síndrome multiinflamatorio sistémico. La edad media de los afectados fue prácticamente 9 años, con una desviación estándar de prácticamente 1 año, o sea que 5.1 años. Y la letalidad pues es prácticamente baja. La razón de mortalidad fue 1, es decir, que tampoco fue una relación significativa en cuanto al sexo, bien, o sea, por cada niño se muere una niña, o sea que no hubo muchas diferencias. En cuanto a los casos confirmados, basado en grupo etario, podemos observar lo que le comentaba, que tenemos que el grupo de 5 a 9 años pues es el que tiene mayor impacto. Bien, ahora, con relación a los casos probables y los casos confirmados, pues recordar que un caso probable pues sería un caso que tiene una sintomatología clínica compatible con la definición de caso, pero no tiene una prueba de laboratorio positiva, es decir, no tiene la prueba de PCR en tiempo real positiva. Si tomamos tanto los casos probables como los casos confirmados, observamos que prácticamente el 90.7% pues, fue atendido de manera ambulatoria. Un 9% en sala clínica, o sea, un 9.2%, y prácticamente en UCI, pues 0.1%. O sea, menos de 1% de los casos pues ameritó hospitalización en unidad de cuidado intensivo. O sea que, sin embargo, el porcentaje más alto de hospitalización de los niños que fueron hospitalizados ocurrió en el grupo que fue de 15 a 17 años. Esto quizás se debe a que es un grupo ya que tiene cierto nivel de autonomía y entonces al estar expuesto bien en actividades sociales pues puede entonces tener más riesgos de infectarse. Aquí vemos con relación a los signos y síntomas de este cuadro, podemos observar que los principales signos y síntomas pues, son los mismos ya descritos en la literatura.
Sin embargo, 57% de los pacientes pues, presentó una sintomatología, y esto nos da una idea también de que hay alguna cantidad importante de niños que no tiene que son manifestaciones clínicas o subclínicas, perdón, es decir, que no tienen manifestaciones clínicas y pueden ser portadores de la enfermedad. El 5% presentó manifestaciones gastrointestinales, entiéndase por esto, pues vómitos, diarrea, que ya ha sido descrito en otros estudios. Y cuando hicimos un análisis de riesgo para ver la probabilidad de complicación de dificultad respiratoria en los lactantes, nos damos cuenta que los lactantes tenían significativamente menos riesgo, menos probabilidad de presentar dificultad respiratoria al comparar con niños de otros grupos etarios. A continuación, las discusiones y las conclusiones del estudio, podemos concluir que hay una baja incidencia en pediatría. Nuestro país es 6%, comparado con 1.7% en Estados Unidos. No hubo diferencia en cuanto al sexo. El cuadro clínico es similar descrito en otros estudios. La fiebre fue superior a lo descrito en la literatura. Nosotros concluimos que tenía un 80% versus 55% en Estados Unidos e incluso un 45% de lo reportado hoy en China. El internamiento fue menor de 10%. La baja tasa de letalidad nos da a entender que probablemente en niños no nos da mucha preocupación, pero eso no quiere decir que no sea importante. Hay ausencia de comorbilidades notificadas, pues podría explicar también lo que es la baja tasa de letalidad. Y también de los niños que fueron a intensivo, o sea, que meritaron cuidado crítico, pues nos da a entender también, quizá para ese entonces, la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico, que ya para esa época pues, empezó a hablarse un poco de eso. Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago todavía constituyen el epicentro de la epidemia. Hay un porcentaje importante de casos asintomáticos y, por lo tanto, tenemos que repensar cuál sería el rol de los niños en lo que es la transmisión comunitaria. Algo que ya se ha visto en otros países que han tratado de hacer la apertura de las escuelas, bien, que vimos ahí empieza entonces lo que son los llamados rebrotes. Y esto hay que analizarlo mucho según el contexto social en que se esté desenvolviendo cada país. Dentro de las limitaciones del estudio, pues existen limitaciones inherentes a la fuente de información. En este caso tenemos como limitación los datos del SINAVE, que son reportados por los establecimientos de salud. Y estos datos pues, habría que estudiar lo que es la calidad de los mismos. Pero hasta el día 13 de julio pues, se había hecho las comprobaciones de calidad necesarias por la Dirección General de Epidemiología. También la disponibilidad de los datos al momento del estudio pudiera ser alguna limitación. Recordar que los sistemas de vigilancia son dinámicos y si el 14 de julio consultamos los datos, pues pudiera ser totalmente diferente a lo que hemos expuesto porque los datos se actualizan constantemente. También otra limitación puede ser el acceso a las pruebas de laboratorio, debido a que, como bien sabemos, para aquel entonces no existía lo que era la democratización de las pruebas, propiamente dicho. Había ciertas dificultades por los reactivos, había dificultades también por la certificación de laboratorios y de ampliación de la red de laboratorios en el sistema de salud. La realidad es que COVID se ha diseminado rápidamente en el país, especialmente en los niños. También dentro de las recomendaciones que tenemos para fines de políticas públicas, pues a pesar de su baja letalidad que tiene la enfermedad, se deben fortalecer estrategias que permitan aplanar la curva, como se está haciendo, la curva de contagios, y disminuir también el impacto en los grupos de mayor riesgo, los grupos que son vulnerables. Se necesita también realizar algún tipo de estudio de seroprevalencia con la finalidad de determinar lo que es la magnitud y la propagación de la enfermedad, y como vimos que hay una parte importante de los niños que tienen manifestaciones clínicas, y otra parte también quizás no tanto importante, o sea, aproximadamente un 33-35% de los niños pues tienen manifestaciones asintomáticas. Ese grupo asintomático que está en la comunidad, que está expuesto con el papá, con la mamá, con el abuelo dentro de la casa, pues también pudiera ser algún tipo de propagador. Pues estas son las cosas que todavía se están discutiendo en la literatura. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Tengan un feliz resto del día. La doctora Claribel Silfa, egresada de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se especializó en pediatría en el Hospital Dr. Robert Reed Cabral y luego realizó una subespecialidad en infectología pediátrica. Realizó una maestría en gerencia moderna en salud y ejerce como pediatra e infectóloga en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y en el Hospital General Plaza de la Salud.
y además en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, además de ser docente e infectóloga de la Universidad INTEC y de la UAS. Nos presentará el tema ¿qué tenemos y hacia dónde vamos en el tratamiento COVID-19 en pediatría? Con ustedes, la doctora Claribel Silva. Hola a todos, me alegra mucho de que estén aquí. Yo soy la doctora Claribel Silva. Vamos a continuar con lo que es el último bloque de las presentaciones y en este caso, como bien sabemos, existen muy pocos datos de lo que es el COVID-19 en pediatría. En estos momentos vamos a hacer un pequeño recorrido de las cosas que se han publicado y de la sintomatología que pueden presentar estos pacientes. ¿Qué sucede? Se está presentando actualmente más de 39 millones de casos a nivel mundial, de los cuales 1.1 millón han fallecido. En nuestro país, estudios que se están proyectando actualmente, alrededor de 3.000 niños para julio del 2020, más o menos, teníamos una población pediátrica de 3.000 niños, que da un porcentaje de 6.4 de la totalidad, de los cuales 2.992 dieron positivo con una positividad de alrededor del 99.4% de los casos. Es muy importante saber que el virus tiene dos extremos variables clínicos que pueden presentarse, en su mayoría van a ser asintomáticos o de clínica leve. Extremadamente puede ocurrir tanto en personas adulto mayor, niños, adolescentes, pero ¿qué sucede? Que la clínica en los pacientes pediátricos lo que hemos visto es que es bastante leve y tiene la gran particularidad que al ser los pacientes pediátricos en su mayoría asintomáticos van a ser los que con mayor frecuencia se va a propagar y van a transmitir la enfermedad. Preguntas frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo hago un diagnóstico en un niño para COVID? Si tiene o no inmunidad, si al vacunarlo le doy inmunidad, si tiene otras vacunas, si me lo pueden proteger. Todos esos temas, por ejemplo, tratamiento, ¿cuál sería el mejor tratamiento para utilizarlo en estos pacientes? Y la prevención, que en este caso no sería específicamente en niños, sino a nivel mundial. ¿Por qué los niños son menos susceptibles, por ejemplo, a tener la enfermedad? Sucede lo siguiente. Recuerden que los niños van a tener menor cantidad de lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que sucede tanto a nivel nasal como a nivel de todo el árbol bronquial y aparato respiratorio en su totalidad. Además, existe lo siguiente. Los anticuerpos, estos niños van a ser capaces de generar anticuerpos, aunque eso no es nada específico aún, pero supuestamente tienen esa capacidad de generar anticuerpos contra la infección de este tipo de virus. También los niños responden perfectamente a una respuesta inflamatoria equilibrada, vamos a decirlo así, frente a este microorganismo. También hay que pensar que los niños van a tener menos frecuentes comorbilidades, pero no podemos dejar esto de lado. Recuerden que existen muchísimas comorbilidades que tenemos que tener pendiente en estos pacientes. Por ejemplo, pacientes que sean nefrópatas, falsémicos, diabéticos y cualquier cardiópata van a ser propensos a presentar la enfermedad. Eso fue un estudio que se realizó sobre lo que es que los niños, se pudo ver que los niños en este caso no son inmunes, que le puede atacar la enfermedad. Y del total de un 67 niños que dieron positivo para COVID-21, para un 31.1%, 46 para un 33,72% fueron admitidos a nivel general en hospitalización, principalmente 13 casos para un 28% que fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Muy importante que a la hora de ingresarse esos pacientes tenían algunas pruebas que actualmente la utilizamos y son las que van a decir si el paciente puede tener el pronóstico bueno o malo. Dentro de esas pruebas
se realizaron fue la procalcitonina, la proteína C reactiva, péptido natriurético, que son los que hasta ahora, y aunque aquí no lo expresan, pero también dímero D y ferritina tuvieron mucha importancia. También el grupo de pacientes, en este caso, fue tratado con uno de los medicamentos que se han utilizado, que fue Remdesivir. Tuvo mucho éxito en este grupo de pacientes, pero muchos pacientes, y se utilizó específicamente en pacientes que tenían condiciones graves, como de choque séptico, tuvieron síndrome inflamatorio sistémico, y eso fueron un total de 7 pacientes para hacer un porcentaje de 53.8%. Lamentablemente, algunos se quedaron en observación, 10 pacientes para un 77% en la unidad de cuidados intensivos que no necesitaron lo que fue ventilación asistida, pero 6 pacientes para un 46.2% hubo necesidad de ponerlo en ventilación asistida alrededor de 9 días. ¿Qué sabemos de los síntomas? Los síntomas son muy inespecíficos. Por ejemplo, se ha hecho una serie de comparaciones con la edad pediátrica y la adulta de cuáles son los síntomas que mayormente pueden tener los pacientes. Dentro de esto está la fiebre, tos, fueron los síntomas más frecuentes, mialgia, artralgia, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, la diarrea, dolor abdominal. Es muy importante destacar esta parte, ya que hay algunos niños que no necesariamente van a tener infección respiratoria en el momento, sino que pueden debutar con evacuaciones, pueden debutar con la diarrea, con el dolor abdominal, y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas, eso fue un estudio que se está realizando aquí en República Dominicana, específicamente en niños, con sus signos y síntomas que pueden presentar. Fueron un total de 1.049 casos confirmados por laboratorio, y las manifestaciones que pudimos encontrar en este estudio son parecidas a las que son internacionalmente, con alguna salvedad que vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, fiebre se presentó en el 80% de los pacientes, el dolor de cabeza o cefalea un 74.5%, mialgia 37.1%, la tos un 32.9%. En algunos casos, que aunque ahí no lo expresa la totalidad, se pudo presentar también vómitos en menor porcentaje, y la diarrea, que era lo que le estaba yo comentando, que algunos niños pueden debutar de esta manera, se presentó en un 4.2%. Muy pocos tuvieron dificultad respiratoria, solamente aquellos que tuvieron una neumonía importante. Otras de las manifestaciones que podemos ver, que algunos niños pueden empezar con alteraciones en la piel, como un ras maculopapular específico, aunque esto no va a decir con certeza si es COVID o no. Actualmente no existe ningún síntoma ni signo específico para este tipo de enfermedad. El diagnóstico, ¿qué sabemos? El diagnóstico va a ser general. No podemos decir que hay un diagnóstico específico. Por ejemplo, utilizamos lo que son pruebas serológicas. Este tipo de pruebas, ¿qué van a hacer? Van a detectar anticuerpos específicos, antiproteína específicamente del SARS-CoV-2, fundamentalmente de la proteína S y la N, que son las más inmunogénicas. En términos clínicos diagnósticos, las pruebas serológicas nunca pueden reemplazar los métodos directos. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque estas pruebas pueden ser útiles para buscar casos posibles, pero no en una población, pero no son confirmatorias. También tenemos que son las pruebas de detección de antígenos. Estas pruebas son un poco más específicas, se pueden realizar los primeros 5 días de la enfermedad o de los síntomas. Tienen menor sensibilidad, claro, que las pruebas de genoma viral, por ejemplo, pero tienen un poco más de sensibilidad, y algunos estudios revelan que estas pueden presentar una sensibilidad de un 85 a un 92%, y hasta ahora han dado buen resultado, pero vuelvo y repito, no hay nada específico aún. Otra de las pruebas que tenemos, que es una de las más específicas, es técnicas moleculares. Dentro de las técnicas moleculares
basada en detención de lo que es el genoma viral. Actualmente estamos utilizando la PCR, es el gold estándar para el diagnóstico de estos pacientes sintomáticos y también los asintomáticos. Lo ideal es que estas pruebas se tomen los primeros días de la enfermedad o si tengo alta sospecha, por lo menos que sea los primeros 5 días de la enfermedad. Hay algunos estudios que han publicado sobre la última, hace como alrededor de 3 meses, estamos hablando de tomar la saliva. Hasta ahora se han dado buenos resultados, tampoco es específica. Recuerden que uno tiene un sinnúmero de microorganismos a nivel de la boca que también puede dar un diagnóstico no real. Científicos de la Universidad de Oxford desarrollaron un test de COVID que da resultado en menos de 5 minutos más o menos. Todavía lo están estudiando, pero es una prueba de antígeno que a ello le daría un muy buen resultado y sería importante que llegara también a nuestro país. Es muy importante, sobre todo en niños. Ya recuerden que los niños son inquietos, no les gusta que lo estén molestando, no les gusta que le estén tocando. Entonces, a veces para la toma de la muestra es un poco difícil, o muy difícil, diría yo. Hay que tener una gran habilidad para poder tomarle la prueba a los pacientes pediátricos. Hay que ser genios para esto. Entonces, la recolección de esta muestra es crucial. Para detectar la mayoría de los pacientes que tengan posibilidad de estar infectados. Se necesita un buen entrenamiento previo, ¿sí? Hay que entrenar cómo se toma el hisopado nasal. La muestra del hisopado es una de las más específicas, pero también si tengo pacientes que estén en condiciones graves, si tengo pacientes que quiero investigar en verdad si tiene COVID o no, también puedo utilizar lo que es lavado bronquial, el esputo, la saliva, y pacientes también que están en ventilación mecánica puedo aspirar secreciones. ¿Existe tratamiento específico para el COVID? Hasta ahora hemos utilizado miles de tratamientos. Tratamientos que a algunos le han dado su efectividad. Por ejemplo, en pacientes que tengan un cuadro severo de choque séptico, síndrome multisistémico, por ejemplo, hemos utilizado el tocilizumab con muy buenos resultados, pero también hay que tener algunos criterios para utilizarla. No lo podemos usar como una pandemia específicamente, hay que saber a qué pacientes yo se lo puedo aplicar. Todavía se está estudiando la posibilidad de si se puede usar o no en niños menores de 2 años, pero son un sinnúmero de tratamientos. Por ejemplo, dentro de los primeros tratamientos que empezamos a utilizar fueron la hidroxicloroquina, la cloroquina, citromicina, ivermectina, el zinc, entre otros. El remdesivir lo hemos utilizado con muy buenos resultados y algo muy importante, el plasma y sobre todo las inmunoglobulinas hiperinmunes, que son las que nosotros a nivel del país la hemos utilizado con muy buenos resultados. Los pacientes han respondido adecuadamente. En nuestro centro no tenemos ninguna mortalidad todavía y los pacientes se han ido bien para sus hogares con las inmunoglobulinas hiperinmunes. Algunos cuestionan el uso de corticosteroides. Hay que tener eso en cuenta. Los corticosteroides no son específico para ninguna enfermedad en cuestión ahora de virus. La inmunoglobulina, que la había mencionado, anticoagulante, todo va a depender para yo aplicar o no el tratamiento de las condiciones del paciente. Eso es muy importante, el criterio clínico, la gravedad y todo esto. Otros que han sido un poquito eficaces o dudosa su eficacia, hay que tener como clopirrito, entre otras cosas. Todavía nos vamos a preguntar cuál sería el tratamiento específico para tratar el COVID-19.
Quedan muchos estudios por hacer, estudios específicos, estudios con ensayos clínicos, estudios de corte, para uno poder definir al final de cuando pase este tipo de patología. Inmunidad. El último estudio que salió, recuerden que la inmunidad que se daba era de 2 meses, 3 meses, 4 meses. El último estudio que salió en la revista de inmunología habla de que los pacientes pueden tener inmunidad alrededor de 5 a 7 meses, más o menos. Después se pierden. ¿Qué quiere decir esto? Eso no es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que todos vamos o podemos tener lo que es el COVID-19 y que podemos reinfectarnos, que es lo más importante. Entonces, tenemos que seguir el cuidado como siempre. Eso fue lo que le dije, de 5 a 7 meses, más o menos sería la permanencia de esos anticuerpos. Existen muchísimas vacunas que se están poniendo en estudio, ahora mismo en estudio fase 3, se están ya usando en humanos, falta mucho todavía, hay alrededor de 321 proyectos sobre vacuna, sobre la elaboración de las mismas, y esta lista que le he puesto aquí de Johnson, Pfizer, Merck, Sanfoni, todas están buscando la posibilidad de hacer una vacuna que sea específica y que tenga efectividad contra el COVID. Todavía no tenemos nada, seguimos practicando y los grandes investigadores de la industria farmacéutica son los que están tratando de hacer esto posible. Ya para casi finalizar, estas son las mejores armas que podemos brindarle para cuidar a nuestros hijos. Lo primero es lavado de mano, enseñarle lo que son las higienes, enseñarle a toser y estornudar con los codos. Nosotros, si sabemos que posiblemente estamos enfermos, tratar de aislar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los niños en su mayoría, como le había comentado, no van a presentar sintomatología, pero sí pueden enfermarse. Y los adultos y todas las estadísticas que hay de cómo se contamina el niño y cómo se lo transmite siempre un adulto. El niño no se infecta de la noche a la mañana, sino a menos que esté en contacto directo con un personal o una persona adulta. Otro dato importantísimo, no dejen de vacunar a sus hijos. Es muy importante porque recuerden que solamente hablamos de COVID-19, pero hay otras patologías y otras enfermedades virales que atacan mucho más a nuestros hijos, como la influenza, como cualquier otro virus. Entonces tenemos que tener todo eso pendiente y no dejar de vacunar a los niños. Hablando de vacuna, por ejemplo, hay un estudio que supuestamente habla, digo supuestamente porque esto no está comprobado, supuestamente habla de la protección que me puede conferir lo que es la vacuna de la BCG. Eso no está comprobado, pero sí son datos importantes que uno tiene que tener en cuenta y no puede proteger todavía más si yo tengo un esquema de vacuna completo. No necesariamente tiene que ser la BCG, eso lo tenemos que seguir investigando. Un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta, esto salió publicado hace una semana, tenemos que ver que posiblemente en nuestro país, y UNICEF fue que sacó esta publicación, 6.7 millones de niños podrían sufrir desnutrición aguda debido a la enfermedad por COVID-19. No por la enfermedad, sino por las condiciones que se puedan presentar en cada país. Las condiciones alimentarias, por ejemplo, una encuesta realizada aquí, se pudo ver que el 76.7% de la familia les preocupa no tener suficientes alimentos. Un 29.2% reportó que en las últimas semanas se había reducido el número de comidas por día y un 42.2% reportó que han reducido la porción de esa cantidad de alimentos servidos y un 4.6% que en alguien de la familia ha pasado el día entero sin comer o días sin comer.
Ya para finalizar, esto es una realidad. El COVID existe. No nos hace falta mucha cosa por conocer todavía de este tipo de virus. Cada día van a surgir nuevas informaciones, cada día van a surgir nuevos tratamientos, van a seguir intentando aplicar la vacuna ya para toda la población. Esperemos que así sea y que tenga una efectividad adecuada y que no tanto la efectividad, que genere una inmunidad adecuada. Nadie es inmune, cualquier ser humano puede contraer COVID-19 y no solamente contraerlo, sino que además puede fallecer por la enfermedad. Yo pongo el ejemplo, pongo a muchos atletas, porque al principio te decía que el COVID-19 simplemente afectaba a los adultos mayores, a los adultos que tuvieran una comorbilidad o niños que tuvieran una comorbilidad. Pero se han dado casos de atletas jóvenes, menores de 30 años, 18 años, que han fallecido por el COVID. Entonces, con esto le quiero decir, cuidémonos todos, tenemos que seguir esta vida y hay que protegerse. Falta mucho por lograr, falta muchísimo por investigar, pero si todos aportamos un grano de arena, yo creo que podemos vencer a esta enfermedad. Gracias a todos por estar aquí, gracias por la atención prestada y esperemos que esto le ayude y le sirva en algún momento. Señores, gracias por habernos acompañado en estos 3 días de tanto trabajo, pero un trabajo satisfactorio porque damos a conocer a todos los médicos, sobre todo los pediatras, las principales inquietudes que tenemos acerca del COVID-19 en pediatría. Gracias por acompañarnos, médicos de todo el país. Hemos recibido el apoyo de médicos de cada rincón de la República Dominicana, sus comentarios, sus preguntas, sus felicitaciones. En la 7ª jornada científica del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, COVID-19, una pandemia que también afecta a niños. El éxito de esta jornada se debe al equipo organizador que trabajó arduamente durante meses, encabezado por el Dr. Manuel Colomé, que es el director del Centro de Investigación del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, por la doctora Kim Jung Kim, que es la jefa de enseñanza de nuestro hospital, el doctor Gonzalo Güemes, que es el coordinador de enseñanza, la doctora Claribel Silva, que es la coordinadora de la futura residencia de pediatría que vamos a abrir en el hospital, el doctor Demian Herrera, también colaborador del equipo de investigación, la doctora Dalma de la Rosa, que es parte también de nuestro equipo de enseñanza. Muchas gracias también a todos los ponentes, sobre todo al doctor Porras, que fue nuestro ponente invitado internacional con su interesantísima conferencia. Gracias a los colaboradores médicos del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza que desarrollaron conferencias muy interesantes acerca del COVID-19. Nosotros como hospital estamos a su disposición para lo que podamos servir y nos vemos el próximo año con otra interesante jornada. Muchas gracias y buenas noches.